Hola, deseo se encuentren muy bien. Nuevamente estamos por acá felices con Federico, con nuestros invitados e invitadas cada semana, donde estamos compartiendo todo el potencial de personas que ya vienen con un crecimiento, con una profesión que vengan desarrollando o que hayan iniciado un nuevo emprendimiento, discúlpame silencio por acá ya, o que hayan iniciado un nuevo emprendimiento, mejor aún que tengan todas las ganas de emprender y pues que quieran escuchar personas que estamos iniciando como Federico y yo desde cero, con todas las ganas y con toda la pasión por lo que hacemos, con un propósito claro, o personas que ya vienen con un resultado. Entonces, nada, hoy quiero presentarles, bueno, más bien yo voy a presentar nuevamente a Federico y Federico va a presentar a una invitada muy especial. Digo muy especial, en especial para mí, pues es mi hija. Quiero que conozcan ustedes también sobre la historia del proceso que ella ha vivido, pero bueno, ya Federico nos compartirá un poco más sobre ella. Quiero contarles a las personas que no nos conocen, pues en mi caso soy Lili Castillo, creadora de Emprendedores Oasis, que ya la próxima semana será el lanzamiento por YouTube también e Instagram. Y Federico Rico Poveda, quien es un gran amigo que se ha unido a este grupo de emprendedores que venimos haciendo que las cosas sucedan. Federico es arquitecto de profesión, es una persona que hace más o menos 2 años y medio decidió ser, bueno, a mí me ha enseñado un gran valor de resiliencia, es una persona que viene trabajando en sí, reinventándose cada día y no ha parado hasta que encuentre como tal su propósito. De hecho, el propósito pues es servir, pero lo está aterrizando como tal a llegar a inspirar a miles de personas con todas las decisiones que él ha tomado, como ser nómada digital, por ejemplo, en este momento con su familia, siendo padre soltero, educando a sus hijos desde casa, mejor dicho. Que seas tú, Fede, quien nos dé la bienvenida de nuestra gran invitada y nos cuentes un poco sobre ti. Muchas gracias, mi querida Liliana Castillo. Aprovecho, te saludo, lo mismo a ti, Carol. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes que nos están viendo del otro lado de la pantalla? Pues Liliana ya dijo todo sobre mí, creo que no hay nada más que agregar. Con esa presentación, pues ya lo dejan a uno con la boca cerrada. Pero sí estoy en un proceso de transformación desde hace 2 años. Me dediqué a estudiar, a leer, a hacer cursos, a practicar mucho en la Universidad YouTube y estoy armando unas cosas que pueden ser de utilidad para todos ustedes. Es más, en mi canal de YouTube tengo un video que ha llamado mucho la atención, se llama Una carta al pasado. Es un video en donde yo me escribo una carta al Federico de 1988. Es una bonita reflexión. No perdamos más tiempo y vamos con una súper invitada. Es una niña espectacular, tiene 13 años. Yo a ellas dos las conozco hace 2 años, 3 años. Empezamos a hacer amistad porque mi hija fue compañera de colegio de Carol. Yo por las tardes recogía a Carol del colegio junto a mi hija, a mis 2 hijos, y la llevaba a la casa de ella. Ahí empezó una amistad entre nosotros, con Jorge, el esposo de Liliana, con Julián. Y Carol es una niña muy especial porque a su corta edad es de esos pocos niños que se pueden mencionar como gigantes emprendedores. Yo no digo grandes, yo digo gigantes. Porque Carol le he visto un crecimiento de verdad impresionante. Ella, cuando yo la conocí, era una niña muy callada, pero muy inteligente, y ahorita se desenvuelve ante las cámaras con una facilidad. El tema que ella está enseñando en su canal de YouTube es de verdad impresionante. Pero dejemos que ella misma se presente y cuéntanos quién es Carol Donado. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fede y Mami. De verdad, Federico, esas palabras me llegan al corazón. Y bueno, quería hacer aquí un pequeño reconocimiento a Federico. Todo lo que sé sobre cámaras, en especial sobre oratoria, lo sé muchísimo gracias a Federico. Y bueno, empecemos con mi presentación. Carol Donado es una niña que inicia su proceso de preparación mental a los 3 años junto a su madre, en el momento de que ella decide separarse del señor que me engendró. No le digo padre por diferentes motivos, dentro de ellos que no me aportó a mi desarrollo ni crecimiento personal, solo para mi nacimiento. Así que mi madre decide separarse y en ese momento yo siempre he dicho que ella viene de otro planeta. Bueno, no es de este planeta en sí, es una persona totalmente diferente, rompe paradigmas, ella tú le dices algo y hace lo contrario. Y gracias a este espíritu de emprendedora, de buscar nuevas cosas, me empieza a inspirar a mí.
y decido un día comprar una enciclopedia. En ese momento teníamos escasos recursos, como te comento, no teníamos mucho dinero, por decirlo así, ni ingresos fijos. Por esto ella siempre quiso que viéramos el mundo desde otra perspectiva, que fuéramos diferentes al común, pero pues como te digo, no tenía como de pronto llevarnos a un centro comercial o sacarnos a pasear. Así que ella vio en esa enciclopedia la oportunidad de mostrarnos todo el mundo, de mostrarnos que existía Asia, que existía Europa y mandarnos a soñar. Así que aquí es donde empieza mi preparación mental, como te comento, y bueno, de aquí en adelante ya el apoyo de mi mamá, de mi padre, Jorge Donado, de mi hermano, que fue un apoyo incondicional. De aquí en adelante hay algo que quiero recalcar y es que ella siempre me incluyó muchísimo en lo que ella hacía. Ella fue visitadora médica, bueno, hizo diferentes actividades, dentro de las cuales me incluyó muchísimo. Así que gracias a esto yo tuve la oportunidad de tener contacto con este mundo del crecimiento personal. Aquí fue donde inicié como a ser esa niña Carol Donado, donde inicia como esa chispa de querer hacer algo diferente y de emprender precisamente. Entonces, básicamente, esa es Carol Donado. Inició, como les digo, a los 3 años y son 8 años de crecimiento personal, pues junto a mi familia. Gracias, hija, por todos esos halagos. Y bueno, quiero acá hacer un paréntesis para las mamitas o papitos que nos están viendo en este momento. Y es que nosotros como papás muchas veces vemos que enseñamos y enseñamos, nos desgastamos. Yo creo que a Federico también le ha pasado como padre, según lo que hemos hablado, y no vemos los resultados. Pareciera como si realmente, no sé si sea el caso de ustedes, pero bueno, el mío lo era. Pareciera como si perdiéramos las palabras o las enseñanzas que les damos a los niños, porque de hecho nosotros fuimos así. Cuando somos niños, como que el papá nos dice blanco y uno contesta negro, o peor aún no contesta, entonces uno no sabe si entendió o no. Y algo que a mí me pasó hasta los 12 años de Carito, no, hasta diciembre, ahorita ya tenía 13 y medio, es que yo no veía como esos avances de tanto esfuerzo que yo le decía, mami, te estudia, mire conmigo, haga, yo la llevo, yo le enseño, yo le digo, y yo como que no veía ese resultado en ella, pues por como lo normal de un niño, hasta que en algún momento ya se reunió con un grupo de personas en una mentoría que tenemos y vi que salió todo eso que yo le había inculcado como desde los 5 años, o sea, yo decía, es increíble cómo se va guardando todo esto en el subconsciente, asumo yo, y comienzan a salir con los años. De hecho, es muy común que cuando crecemos nosotros empezamos a valorar lo que de pronto era muy feo o incómodo cuando éramos niños. Entonces quiero también como invitarlas e invitarlos, si ustedes están empezando con niños pequeños, que definitivamente nada de lo que hagamos es perdido y que todo ese estrés que a veces nos genera pues la educación de un ser humano que llega a nuestras vidas, no se pierde. Carito, cuéntanos, hija, ¿en qué momento tú ves o en qué momento decides? Porque ella vive conmigo, yo la he criado, pero no podemos asumir que lo que yo creo de ella o veo de ella es la verdad absoluta. O sea, una cosa es yo como mamá, cómo pienso, y otra cosa es lo que la niña o el niño está sintiendo realmente de todo esto. Entonces, compártenos, por favor, en qué momento tú como que decides sacar todo eso, o qué sentiste, o si te salió así como porque fluyó. Bueno, respondiendo a tu pregunta, muchísimas gracias también a ti por toda la creencia que me diste, por los resultados que tengo actualmente. Respondiendo a tu pregunta, yo siento que esto es un proceso, no en específicamente, en estos días escuchaba a Tony Robbins decir que no es, a veces decimos, eso sucedió de la noche a la mañana. Y él dice que no es en el momento que uno inició, sino los resultados o el estudio acumulado y acumulado y acumulado, que en algún momento florece, como una planta. Nosotros la sembramos en algún momento y no vemos los resultados ya, sino de pronto la seguimos y puede que llegue alguna persona que no vio su proceso de nacimiento, pero dice, ay, qué chévere, ya tiene un fruto. Eso es como lo que quería iniciar. Respondiendo a tu pregunta, esto inicia prácticamente desde que tengo uso de razón. Hay una anécdota que siempre cuento en el jardín y es que yo comía muy rápido y comía muchísimo. Aquí está mi fiel testigo, mi mamá, y comía muchísimo, muchísimo y muy rápido. Entonces, al comer muy rápido en el jardín, los niños por lo general no comen tan rápido. Entonces, yo era esa niña que sentaba al niño y le paladeaba, como se le decimos en Colombia, o sea, le daba la comida. Y siempre fue como este don de servir. Siempre fue, no tanto con niños, sino más bien con adultos, también con todo tipo de personas. Una señora mayor que necesitara ayuda, siempre como en la zona que crecí, siempre fue ayudando a las personas, salía, visitaba los diferentes locales. Bueno, a mí me conocían desde bebé porque crecí 12 años de mi vida en un lugar de Bogotá. Y siempre fue como ese don de servir. Y ya pues llega la cuarentena, nos trasladamos a otra zona de Bogotá
y mi madre inicia a ver temas de crecimiento personal, infoproductos, inicia a tomar mentorías y aquí es donde inicio yo como a ver, como a ver otras posibilidades, ¿sí? No solo ver los trabajos tradicionales, porque precisamente tuvimos una droguería, que aquí fue donde conocimos a Federico. Tuvimos una droguería y ver no solo que son negocios físicos y todo físico precisamente, sino hay otras opciones de mundos virtuales. Esto es a lo que te invito como papá, como mamá, a que no solo le muestres a tu hijo lo que tú tuviste o de pronto las posibilidades que tenemos, sino que le muestres, mira, hay mundos virtuales, tú puedes hacer estas opciones. Si no te gusta el mundo virtual, bueno, mira, también puedes hacer algo presencial, pero es como mostrarle todas estas posibilidades para que ellos se puedan dar cuenta que no solo es como una forma de generar ingresos, sino hay muchísimas. Y fue gracias a esto que yo decido emprender. Inicia la cuarentena y mis padres deciden sacarme como del colegio físico y me ingresan a un colegio virtual. Básicamente ellos me apoyan muchísimo en lo que es ortografía, por ejemplo, mi padre y mi madre ya con lo del emprendimiento, así que inicio como en una formación más en casa. Decidimos trasladarnos a una hermosa zona rural en Cundinamarca y allí duramos 4 meses sin internet. Aquí yo empiezo a conocer diferentes jóvenes, adolescentes, niños, que pues no, por lo general no les gusta leer, no les gusta aprender mucho, prefieren jugar y hacer otras cosas. Entonces yo empiezo a ver, pues, gracias a mi educación es que yo leo, yo estudio, ¿sí? Y empiezo a ver que los niños no suelen hacer esto, no suelen estudiar, no suelen ver otras opciones. Y aquí es donde yo digo, no, o sea, debo hacer algo por estos. Yo que soy niña puedo ayudarle a otros niños a hacerlo. Y precisamente inicié, como dice mi mamá, en una clase de, bueno, no una clase, sino era como un tipo de conocer a otras personas en una clase de Zoom. Y las conozco y inicio a hacer eso, como que mira, tú puedes hacer esto, te puedo ayudar, puedes buscar algo de mentalidad. Y aquí es donde empieza a florecer y yo digo, bueno, yo quiero ayudarle a varias personas, no solo a niños, sino a varias personas. Y luego me pongo a pensar, bueno, pero el mayor problema que yo veo es que los niños no estudian, porque los papás, por ejemplo, Federico es una persona que estudia muchísimo, lo mismo mi mamá, mis padres, bueno, yo conozco muchos adultos que estudian, pero no tantos niños. Entonces yo digo, yo que soy niña le puedo hablar a otro niño con más confianza, porque en ocasiones los niños, como decía mi mamá, no sabemos expresar lo que sentimos y no reflejamos de verdad lo que queremos decir. Entonces es como hablarle a otro niño, explicarle de verdad cómo puede hacer esto. Es precisamente ahí donde en 15 de octubre, creo que fue que subí mi primer video, decido hacer esto, decido lanzarme y decir, no, yo tengo que ayudarle a los adolescentes y es precisamente de esto que se basa, del servicio. Literalmente yo ayudo a cualquier persona que necesitara. Entonces es como mezclar esa ayuda, como ese don de servicio, más ayudar a las personas de mi edad. Súper, Carol. Cuéntanos en qué consiste ese emprendimiento, cuál es el objetivo principal de ese emprendimiento. Pues ya sabemos que está dirigido a jóvenes o niños, pero cuéntanos un poquito más en qué consiste y dónde te pueden encontrar de redes sociales. Bueno, Fede, va centralizado más que todo a mamás, perdón, te corrijo en este momento, como a padres, porque precisamente lo que tú dices, yo inicié con jóvenes, sí, yo inicié con jóvenes, sino que me di cuenta de lo que te digo, que como que no tienen como esa chispa dentro de ellos, y ya decidí pues irme como más a las madres para que apoyen a los niños, porque eso también es algo muy importante, que tú como madre o como padre apoyes muchísimo a tu hijo y no simplemente lo digas, mira, puedes estudiar esto y ya, o que ni siquiera sepas qué hacen. En ocasiones los padres no saben qué hacen sus hijos. Entonces, ese tema va relacionado a que ayuda a que madres formen niños, jóvenes y adolescentes emprendedores. Me pueden encontrar en Instagram como Carol Donado Castillo, lo mismo en YouTube como Carol Donado Castillo. Allí aporto valor sobre lo precisamente, como inclusive tengo un curso cómo iniciar desde cero, o sea, literalmente desde depurar tu mente, luego entrenarla, creer en ti y cómo tomar acción también, que es algo muy importante. Y bueno, como les digo, en Instagram también estoy todos los días subiendo posts y muchísimo contenido sobre el mismo tema. Ya pronto lanzaré la mentoría de cómo ayudar a madres precisamente basado en mi experiencia, ¿no? Yo siento que lo que más podemos enseñar, lo que más podemos transmitir es algo que ya vivimos. Y precisamente tú me preguntarás, Carol, pero tú cómo le vas a enseñar a mamás si primero no eres mayor de edad y segundo no tienes hijos. Bueno, yo siento que hay dos formas como de apoyar a las madres. La primera es desde la experiencia de madre, que precisamente es algo que también hace mi mamá, y la segunda es desde la experiencia del hijo.
porque en ocasiones las madres piensan y sienten que el hijo piensa y siente algo, valga la redundancia. Y lo real es que nosotros sabemos en realidad qué es lo que pensamos y sentimos. En ocasiones no sabemos expresarlo bien o puede que lo expresemos bien, pero en realidad luego no es eso lo que sentimos. Entonces es en realidad como enseñarles a las madres, desde mi experiencia como hija, qué pueden hacer para ayudarles a sus hijos a emprender a corta edad. ¿Cómo haces para, como nosotros venimos con una serie de creencias, la mayoría de las personas van o nosotros vamos en contravía de lo que es el común denominador de las personas? ¿Cómo haces para romper esos paradigmas, esas creencias de las mamás que todavía están habituadas en el concepto de un colegio físico? Porque muchas personas se aterrorizan por tener a los hijos en un colegio virtual. Cuando yo saqué a mis hijos del colegio, se me vino más de un profesor encima. ¿Cómo manejas ese cambio de creencias de las mamás para que se conecten con lo que tú estás queriendo enseñarles? Bueno, aquí se me olvidó recalcar algo en lo que es mi historia y agradecer nuevamente a mi familia. Y es, en mi caso, pues mi mamá, gracias a Dios, nunca me implantó una creencia limitante. Ella nunca fue de las que me dijo, a mí no me nace la plata en el bolsillo, cocine para cuando se case. Nunca fue como ese tipo de creencias. Al contrario, siempre fue empoderándome. Y precisamente es muy curioso porque ella creció en esa cultura de cocine para cuando se case. Y ella siempre dice que se queda analizando, o sea, yo me voy a convertir en señora de servicio cuando me case, o de pronto yo voy a ser la señora del servicio con el que me case, con el señor que me case. Entonces, nunca fue ella como este tipo de creencias. Y respondiendo a tu pregunta, Fede, bueno, primero que todo quiero traer a colación un concepto que dice que yo no puedo cambiar las creencias de nadie, porque son totalmente puntos válidos. No puedo juzgar algo como bien o como mal, porque son nuestras creencias. Hay una teoría que nosotros vemos el mundo, depende de nuestras gafas. Nosotros nos podemos poner unas gafas de positivismo, unas gafas de negativismo, y ni siquiera lo podemos considerar como positivo o negativo, porque precisamente el universo no sabe qué es bueno o qué es malo, no sabe qué es mucho, qué es poco. Entonces, es como no tratar de cambiar a las personas, sino con el ejemplo, se podría decir, o con la experiencia, mira, a ti te puede funcionar esto, o si no, mira esta otra opción. Por ejemplo, mi mamá nunca es de planear, ¿no? O sea, a ella tú le dices, planeemos un viaje tal cual, a qué hora salimos, a qué horas entramos, ella no va a ese viaje ni porque le pagues en serio, o sea, ella nunca planea. Y yo soy totalmente lo contrario, yo planeo absolutamente todo, yo digo de tal hora a tal hora hago esto. Y son dos puntos totalmente válidos, y a ella le funciona y a mí también. Entonces es como ver lo que decía Federico, cómo tratar esas creencias sería, mira, a ti te puede funcionar esto, pero si no te sientes cómoda con eso, puedes hacer esta otra opción. Y también es muy importante que las creencias son muy profundas, es un tema bastante como conflictivo, se podría decirlo así. Y es que hay una teoría muy interesante la cual dice que nosotros podemos ir a la playa y construir un castillo de arena. Y al construirlo le hacemos como un tipo de zanja para que no se derribe. Y cuando suba la marea, pues el agua se vaya por esa zanja, que es como una canal. Y todos los días vamos y le quitamos la arena, y le quitamos la arena. Eso mismo pasa con las creencias. Tú haces un castillo o formas una creencia y todos los días le quitas esa arena. Y si las creencias no son muy positivas, entonces podrás que no, por ejemplo, alguna creencia sobre el dinero o sobre cocinar, como les decía, entonces todos los días estamos quitando la arena y esa creencia se hace supremamente fuerte en ti. Y ya puedes calificarlo como tu verdad, porque no es la verdad general, sino es tu verdad precisamente. Esa es, tú calificas bueno o malo, depende de tus creencias, como te decía. No es la verdad colectiva, por decirlo así, sino es tu verdad. Esta teoría la saqué de una mentora, Tatiana Arias, y lo que te digo, Fede, es como tratar de decirles a las personas, mira, construye un nuevo castillo de arena y todos los días hazle la zanjita, y deja ese otro castillo de hacerle la zanjita. Y fíjate que en ocasiones no son nuestras creencias en sí, no sé, el otro día veía el en vivo que hicieron con Vivi Martínez, que decía, y no son nuestras creencias en sí, son las que nos dijeron nuestros padres. Y en ocasiones nosotros nos ponemos a analizar y decimos, oiga, sí, nosotros porque tenemos esas creencias que no son de nosotros, o sea, son impuestas por nuestros padres. Y siguiendo con el mismo tema del castillo, yo me ponía a pensar, claro, tiene toda la razón, porque digamos que cuando somos niños absorbemos todo, absorbemos absolutamente todo lo que nos dicen nuestros padres, nuestro entorno, nuestros guardianes, como le llamaba Vivi,
Entonces ellos nos construyen esos castillos inicialmente y son los que alimentan las zanjitas. Nuestros padres nos construyen el castillo de no tenemos dinero y todos los días viven diciendo no tenemos dinero, no tenemos dinero y van haciendo más profunda y más profunda esa zanja. Entonces ese tema de creencias, respondiendo más específicamente, es como tratar de decirles, mira, está esta opción, pero también está esta. Súper. Liliana. Me quedo yo asombrada. Hay algo importante y es que a veces me dicen, Lili, es que a ti te nació una hija, mejor dicho, genio, o con el niño, o Fede, es que tus hijos, mira, yo quiero contarles que así como yo me formé de una forma muy básica y muchas veces supera uno a sus padres en algunas cualidades y habilidades, y pienso yo como mamá, pues que es la idea, ¿no? O sea, yo jamás quiero ver a mi hija igual a mí, por el contrario, yo quiero que ella sea mucho más grande que yo en cuanto a sus conocimientos. Entonces es un orgullo para mí como mamá de verdad ver cómo Carito saca todo eso que trae en ella y que ella ha trabajado, porque una cosa son las cosas que de pronto yo le he mostrado y ella escoge. Por eso pasa muchas veces, y yo creo, Fede, que tú también has visto esos casos, de hecho mi hija también ya los ha visto, en que tú le puedes enseñar a tu hijo que sea limpio, lo obligas, hasta le pegas, bueno, haces de todo. Me pasa a mí, ¿no? Me pasa a mí. Cuando tu hijo se va de la casa, termina haciendo lo contrario. Y mira que yo soy fiel de eso, porque yo me crié en una zona donde había muchas creencias limitantes y yo no cogí ninguna de ellas. Entonces, a pesar de que me crié en ese entorno, no lo cogí realmente, no hice el castillo con la zanja, como dice mi hija. Entonces, no es que el niño salga inteligente o que sea la época o que es porque estamos en la era de Piscis o de Acuario, no. Sencillamente es que ellos como que toman lo que uno les da, si es positivo, pues valiosísimo, y digamos que lo moldean a su personalidad, ¿no? Entonces no es tanto que Liliana hizo o que muchas veces papás que hagan tanto ellos, porque finalmente cuando ella se vaya de la casa y se haga su vida, es cuando vamos a ver realmente su propia personalidad, ¿no? Entonces, importante esta anotación. Y por último, hija, quisiera que nos contaras un poco, ¿qué le dirías tú tanto a las mamás, padres también en este caso, o niños, adolescentes que quieren empezar de cero, como que, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Porque es muy bonito escuchar todo esto, pero es chévere saber, aparte de lo que tú viste cuando eras niña, de lo que te quedó, porque no todo se nos queda, lógicamente. Yo le he enseñado 10.000 cosas de las cuales se acordará por ahí un par. Entonces, de lo que tú tienes como tu experiencia, ¿qué pasos, cómo iniciar, qué videos, qué estudios, qué cosas básicas diarias? Porque ya sabemos que un hábito diario pues se convierte en una creencia, ¿no? Como que nos des unos tips para ello. Bueno, quería dar un ejemplo respecto a lo que decías que cogemos algunas cosas. Mira que nosotros vamos formando nuestra propia personalidad. No sé si alguna vez te ha pasado como mujer o de pronto como hombre que tu mamá te viste de una forma cuando eras pequeño y a ti no te gusta, ¿no? O sea, tú dices, no, mi mamá me vestía horrible, literalmente, ¿cómo lo podemos calificar? Y ya luego tú vas formando tu personalidad y ya te vistes como a ti te gusta. Entonces es precisamente eso, coger algunas cosas que nos interesen, que nos gusten a nosotros de nuestros padres, obviamente los valores que son súper importantes, e ir incluyendo nuestras propias creencias. Y tampoco es como la excusa de decir, no, es que yo soy pobre porque mis padres me dijeron que no teníamos dinero. No, o sea, también es ya teniendo nuestro conocimiento aplicarlo, porque pues de nada sirve tener el conocimiento y no aplicarlo. Respondiendo a tu pregunta, bueno, algunos consejos, básicamente con lo que yo inicié, con lo que inicié junto a mi madre fue ver biografías, es algo que siempre recomiendo. Y fíjate que como madre o como padre te puede funcionar muchísimo mostrárselas porque siempre nosotros queremos ser como nuestros padres, como nuestros tíos. En específico, yo siempre quise ser como mi mamá, siempre. O sea, yo veía que ella movía un dedito, yo movía un dedito, tal cual como ella. Siempre me dicen que soy una fotocopia. Y siempre quise ser como ella. Y fíjate que en ocasiones puede que tu hijo no quiera ser como tú, ni como algún familiar. Precisamente para eso le puedes mostrar biografías donde quiera ser como una persona exitosa. Una persona que inició como tú estás en este momento y tiene los resultados que quiere. Entonces, biografías es algo que siempre súper recomiendo. Algo que también recomiendo mucho son los videos como de motivación o de crecimiento personal. En específico, recomiendo mucho los de Financial Mentors. Hablan sobre precisamente el tema de creencias, sobre mentalidad, sobre temas súper interesantes. Y también lo que decías de lo más importante aquí que yo considero es generar el hábito de estudiar precisamente.
En estos días hacía una entrevista con Carla donde hablábamos sobre eso precisamente, que debemos ir incluyendo ese hábito en los niños porque al principio, pues tanto nuestro cerebro como adultos o como adolescentes, en mi caso por mi educación, como el de los niños, no es fácil cambiar una creencia o un hábito. Entonces no es fácil para un niño, por ejemplo, de 13, 16 años, que tú le vengas a imponer, no, ahora me tiene que estudiar 2 horas al día. Entonces es como ir incluyendo esto poco a poco. Y también veía que hay una técnica súper curiosa, no la he intentado, pero se las quiero recomendar para que me cuenten cómo les va. Y es que hagas una actividad por 1 minuto, no más, un solo minuto. Y es como que tú quedas con esa intriga, como que no, pero yo quiero continuar haciendo esa actividad. O sea, como te queda esa sensación como de yo quiero terminar o hacer más. Y tú dices, no, solo por 1 minuto. Así creo que es por un mes, más o menos. Y al mes tú ya dirás, no, yo ya quiero de verdad hacer algo, esto en serio. Y es como, esa es la idea, es un método japonés y esa es la idea, que siempre sentí esa curiosidad de hacer algo, de emprender, o sea, de cualquier actividad que quieras hacer y precisamente desarrollarla. Otra cosa que les quería decir también es, escuchaba en estos días que si tú haces 2 horas al día, cualquier actividad, en un año te vuelves experto. Y sinceramente, pues a mi modo de ver, 2 horas no son nada. Sinceramente no sé cuánto tiempo llevamos aquí, pero yo pienso que llevamos 5 minutos y estoy casi segura de que no llevamos, llevamos muchísimo más de 5 minutos. Entonces es como tomar conciencia de todos los días aprender algo nuevo, así sea lo más mínimo. O sea, si sinceramente tú te tomas los domingos para descansar, está totalmente perfecto, pero que al menos ese domingo hayas aprendido, saliste a la calle y ayudaste a una persona, ya aprendiste de algo, aprendiste que debes ayudar con el servicio. Siempre todos los días como aprender algo, eso es como lo más básico que yo te recomiendo, es como incluir en tu rutina eso. Siempre, siempre, siempre les digo a las madres que inicien desde pequeño con los hijos. Fíjate que el otro día escuchaba a una madre decirme, pero Carol, tú no disfrutaste tu infancia, tu mamá te ponía a estudiar todos los días, imagínate eso, tú no fuiste a cine, tú no disfrutaste, ¿cómo es eso? Y pues yo digo que no fue así, yo fui a cines, yo fui a parques, yo tuve amigos precisamente, dentro de ellos María Paula, Nicolás, y siempre sigo disfrutando de esto, teniendo educación en casa, muchos padres dicen, pero si mis hijos se van a quedar sin amigos, y precisamente es donde más amigos surgen, donde más conocimiento surge, porque dicen, y cuando salgan al mundo cruel, como le dicen algunas personas, ¿cómo van a ser? Precisamente yo opino que es al contrario, ¿cómo van a ser los niños que están como en una educación que solo estudian con niños de su misma edad, solo aprenden con niños de su misma edad? ¿Cómo van a ser? Pregunto yo. Porque en mi caso yo aprendo las experiencias de mi padre, por ejemplo, de nuestros amigos como Federico, como ya les decía María Paula y Nicolás. Yo aprendo mucho de ellos y también veo las experiencias de otras personas de otras edades totalmente diferentes. Y es eso como incentivar a las madres y a los padres a que les pregunten desde pequeños a los niños qué quieren hacer. Porque también comentaba que cuando tú le dices a un niño de 17 o de 18, ¿tú qué vas a hacer? Y nunca le has hablado del tema, nunca le has dicho a qué se va a dedicar, el niño queda como que, me tengo que ir y qué voy a hacer, para dónde voy a coger, cómo voy a generar ingresos. Entonces quedan como, no saben cómo hacer. También algo que recomiendo mucho en este punto es muéstrale pensum de universidades, por ejemplo, si quieres que vaya a la universidad. Eso fue algo que hizo mi madre y me funcionó muchísimo. Pénsol es como el resumen de todo lo que te van a enseñar en la carrera. Entonces, de esos temas yo siempre veía y escogía, por ejemplo, si era marketing verde, que fue mi caso, investigar, por ejemplo, qué es ecología, cómo podemos apoyar a las marcas, pero éticamente con la naturaleza. Entonces, esta es otra técnica que también uso muchísimo. Súper, Carol. ¿Por qué decidiste irte por este camino, el que es un rumbo diferente, ser la oveja negra, aunque la mayoría de personas están en el rebaño y son, por ejemplo, yo soy la oveja negra de mucha gente también, mi familia, compañeros, que ya pocos tengo, porque en eso nos parecemos mucho ustedes y yo, en que el común de la gente va para allá y yo voy para el otro lado. Entonces, ¿por qué tomaste la decisión de irte por este camino? ¿Qué te llamó más la atención? Bueno, primero que todo fue gracias a, yo siempre recalco mucho la creencia de mi abuelita también. O sea, mi abuelita fue revolucionaria total. Ella salió de una zona rural donde nació a Bogotá, imagínate, o sea, en las zonas rurales por lo general siempre las personas tienen como la mente cerrada, como que es una carretera y ya no conocen nada más.
y ella fue súper visionaria, salió a Bogotá, se fue en tren a Barranquilla en su época, y siempre fue como esa crianza la que me ayudó, como que mire, mijita, pregunta se llega, como dice ella, y siempre fueron como esos dichos que me fue implantando, como que siempre tú puedes, vamos, mira, no importa las circunstancias, como ella dice, para arriba, o sea, sigamos creciendo. Y también pues la creencia de mi madre, obviamente, como les digo, una revolucionaria total. Yo creo que yo soy como oveja gris entre blanco y negro, y mi mamá es oveja negra, 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 así más negro que mi cabello, así recontra, un tizón total. Lo mismo Fede, yo digo que ustedes son tizones, yo soy como gris, yo estoy entre aquí y allá. Y pues este tema lo elijo, yo he visto muchos adolescentes, jóvenes que se dedican a temas como de entretenimiento. Yo he decidido hacer esto como para que aportar algo, ¿sí? Porque totalmente válido lo que hacen algunas personas, no los estoy juzgando de ninguna manera, sino que digo, se puede hacer otras cosas, o sea, yo puedo trabajar ayudando a las demás personas, esa era la palabra que quería decir. No solo trabajar para mi bien, sino para el bien colectivo, como te digo. No solo ganar dinero porque sí, sino también con un propósito final. Y sinceramente yo digo que, bueno, yo digo y muchos mentores también lo dicen, que el dinero es como una forma de yo dar más valor. ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, me pagas por hacer lo que me apasiona, por enseñarte algo, pues yo te voy a dar muchísimo más contenido del que te podría dar si me dedico a otra cosa, más esto. Entonces es como ese gusto de servir, de ayudar en algo súper positivo al mundo. Es por esto que elijo este tema y de pronto no temas de entretenimiento o de pronto ser otros tipos de cosas que sinceramente no conecto con eso. Y es como volver al centro, porque si te das cuenta en mi historia siempre fue servir, 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 y es como volver a ese servicio, pero de forma positiva, de impactar a muchas personas y ayudarle precisamente a que niños y madres tengan esa chispa de investigar. Maravilloso, hija. ¿Cómo te parece, Fede? Vale la Exacto. pena que sigamos educando a nuestros hijos desde chiquiticos sin parar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, sí. Y te felicito, Fede, también a ti, porque de hecho yo lo pensé, yo he sido una mujer que no le, ella dice que yo no le implanté creencias, ¿no? Pero en parte yo sí tenía una muy marcada y era el que dirán, y ese que dirán genera miedo y ese miedo genera parálisis. Total. Entonces, Federico fue cuando iniciamos todo este tema de la cuarentena el año pasado, en el 2020, fue como esa confirmación que yo necesitaba para dar ese paso cuando el tema de homeschooling, recuerdo que lo hablé. Algo que yo tengo es que yo tomo acción rápida y Carito creo que sacó eso y es más avanzada que yo, o sea, ella toma acción inmediata. Entonces a veces me toca, mamita, espere. Piénselo un poquito. Piensen un poquito, no tanto tampoco. Federico me comenta el tema, lo hablamos, lo investigamos y yo pues me fui más profundo y yo dije, lo empiezo a hacer ya. Entonces algo que valoro de Federico también es que él me ha dado como luz verde a esos proyectos que yo a veces tengo, porque como él dice, él es la oveja negra de la familia y yo como que soy igual de negra o más. Sí Entonces, son. pero sí he necesitado la aprobación de las demás personas y ya pues eso se está eliminando, son taras mentales que me estoy quitando completamente, pero sí ha sido como el apoyo precisamente de juntarnos. Mira, hay un libro, un mentor creo que dice que, no estoy segura cuál es, tú que conoces más de libros que yo, que somos el promedio de las 5 personas con las que nos rodeamos. Y yo creería que, dime Fede. Laín García Calvo, Tony Robbins. Bueno, eso viene, Hay yo no sé varios, si creo. vendrá desde John Maxwell para atrás, pero viene, me parece buenísimo. Y yo siempre corrijo un poco el tema y digo, no necesito 5 personas. Mira que yo realmente tenía a mi mamá, a mi esposo y a Federico. En ese momento ese era mi círculo, no tenía más cuando inició todo el tema de la pandemia. Sí, conozco más gente, hablo con más personas, pero de que ya sean personas que están influyendo en tus decisiones, eso es muy diferente. Entonces no necesitamos vivir con 10 personas, sino, oh, bueno, está bien, a veces me comentaba que de una amiga, que ella es profesional, de hecho tiene 2 carreras, y ella me decía, pero es que mi familia es la negativa, está mi papá, mi mamá, yo los amo, pero ellos son los que son negativos. Está Internet, hoy en día tenemos la Internet. Entonces, las personas que tú sigues en redes sociales, las personas de las que tú te alimentas diariamente en contenidos, ese es tu círculo. O sea que hoy no tenemos excusa como en mi época que no había televisión en mi casa, en el campo donde yo crecí. Así que de verdad es invitarlos a ustedes que nos están viendo, chicos, jóvenes, mamás, papás, que así como Federico y yo pudimos ser curiosos y buscar nuevas cosas
que en Colombia son nuevas, pero si nos vamos a Estados Unidos, Europa y Asia, esto ya pasó de moda. Realmente acá es donde estamos empezando. Entonces, gracias Fede también por eso y por ser ejemplo también para Carito y Juli, pues desde que tenemos esta amistad ha sido un compartir de ideas y un crecimiento mutuo. Toca entrevistar a Julián. Sí, Y el científico de la casa. hay un detrás de cámaras ahí, que es un señor muy inteligente, al que yo quiero mucho, Jorge Donado. A él también tiene un mérito impresionante. Él es yo creo que es un complemento del cerebro que tiene Liliana y Carol, porque La parte que me falta, la tuerquita que a mí me faltaba es él. exactamente, y yo he hecho, miren, yo soy de las personas, o era de las personas, de que yo no creía en los amigos. Para mí los amigos no existían. Esa era mi creencia, porque viví muchas experiencias que yo se las contaré en mi canal después. Pero encontré en ustedes cuatro y Jorge una amistad leal, sincera, porque qué rico es que uno se levante por las mañanas y vea un mensaje que llegó a las 3 de la mañana. Oiga, Fede, se me acaba de ocurrir una idea. Liliana Castillo, Jorge me manda Ya idea. nadie va a querer ser mi amigo ahora por tu culpa, Fede. ¿Quién va a querer una amiga así? Fede, quería hacer un pequeño aporte que en estos días veía un comentario que decía, cerebro, ya déjame dormir, por favor, ya me voy a dormir. A la 1 de la mañana tengo una idea de negocio y mi mamá es despierta a esa hora, o sea, ella no se duerme, ¿no? Federico. Y despierta toda la casa. Sí, yo digo que Liliana, todos nos hemos aportado mucho. Liliana me ha ayudado mucho en los últimos días a encontrar cosas que yo ya había leído, pero como tengo tanta información, las paso desapercibidas. Liliana es esa piedra en el zapato que uno se la saca y no sé cómo carajo vuelve a meterse ahí dentro del zapato y uno da el paso y entonces ha sido un apoyo mutuo. Y de verdad que tener amigos así es enriquecedor, es saludable. Tener amigos que le muevan a uno el alma, le muevan a uno el piso, lo hagan sentir cosas o recordar cosas que uno ya había visto y por la rutina diaria se olvida. Lo mismo de aquí para allá. Rico, lanzarse al ruedo. Liliana es de ellas que lo lanza uno al ruedo de una manera impresionante. Es víctima de eso y se desquita con nosotros. Pero son grandes personas y tener, bueno, un hijo, en mi caso, un hijo es muy importante, que son las personas que lo mueven a uno al piso. Un hijo es la razón de ser de uno como padre o como madre. Que uno discute con ellos, en mi caso es constante, pero son las personas que de verdad le hacen sentir a uno, le hacen a uno hervir la sangre, le hacen a uno motivarse, lo hacen a uno ver más allá. Pero desafortunadamente las creencias limitantes, yo las llamo taras mentales, no lo dejan a uno avanzar para donde uno quiere. Entonces, esta familia de Donado Castillo de verdad es un ejemplo a seguir. Yo les recomiendo que lo sigan tanto a Liliana, @ Lili Castillo Oficial, como a Jorge, que es un tipazo, @ Jorge Donado Oficial, a Carol, que es un modelo a seguir, @ Carol Donado, y Julián, que es un científico, es un genio ese muchacho. Es un niño que uno puede entablar conversación de lo que uno quiera y resulta uno es poniéndole cuidado a él, porque tiene un conocimiento, es muy pilo ese niño. Vale la pena hacer una entrevista. Sí, todavía no tiene redes sociales, pero por medio de nosotros podemos ponerlo en contexto, poner en contexto a las personas. Y que te sigan a ti, ¿no? Muy importante, @ Federico Rico Poveda. Federico dice que yo lo echo al agua, solamente digo la verdad. Él es una persona que acaba de mudarse a Santa Marta con nosotros, que estamos nómadas digitales. Se vino solo con sus hijos, o sea, solo quiero decir, pues es padre soltero, entonces viene con sus hijos.
sin nada, o sea, empezar de cero acá completamente económicamente y en todos los aspectos, y a inspirar y ayudar a todas estas personas que si tú estás pensando, tú que tienes una casa o que tienes una carrera profesional y aún un trabajo y crees que ser nómada digital es imposible y ha sido tu sueño, o sea, Federico te ayuda a eliminar precisamente todos esos miedos porque es una persona que dio el paso y no solo él, sino con sus 2 hijos y él únicamente a cargo, no tiene una madre, en este caso una esposa que lo apoya. Entonces, de verdad es una gran historia de resiliencia, de aprendizaje, de vivir los sueños sin importar, sin hacer tantas cuentas y revisar a futuro económicamente, sino que tomando acción y creyendo en lo que tenemos para dar, sí se puede. Totalmente de acuerdo. Gracias, Fede. Y gracias, hija, por este espacio. Bastante divertido verte en cámara, nunca lo había hecho. Mañana vamos a realizar un live en Instagram donde vamos a estar compartiendo madre e hija precisamente y respondiendo inquietudes que tengan las personas que se identifiquen. Entonces también te invitamos, mi Fede, y gracias por el espacio. Te dejo a ti para que cierres. Claro que sí, yo soy fiel y leal a ustedes. A ustedes, amigos temperamentales, amigos Oasis, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. De aquí muy seguramente les van a llegar mensajes acá o simplemente van a pasar desapercibidos. Solo depende de ustedes, lo que quieran tomar, lo que les sirva, lo que utilicen, lo que cojan, llévenlo y pónganlo a producir. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días con una entrevista espectacular también. Dios los bendiga. Namaste. Gracias. Mil gracias por la oportunidad.